de lo más grande a lo más pequeño en el mundo cuántico. Cuando nos adentramos en el terreno de la física cuántica y exploramos las estructuras más pequeñas del universo, lo que hallamos no es solo un descenso en escala, sino también un cambio radical en las reglas mismas que gobiernan la realidad. A medida que reducimos nuestra mirada, lo que parecía sólido se vuelve difuso, lo que parecía continuo se fragmenta en unidades discretas, y lo que parecía predecible se convierte en probabilístico. La física cuántica nos dice que la materia y la energía están hechas de cuantos, es decir, unidades indivisibles en las que ocurren los procesos. La luz, que en la experiencia cotidiana se comporta como una onda, también puede describirse como partículas llamadas fotones. Los electrones, que normalmente consideramos partículas, se comportan como ondas en ciertos experimentos. Esta dualidad onda-partícula no es una excepción, es una característica fundamental de la naturaleza. Un ejemplo clásico es el experimento de la doble rendija. Cuando se dispara un haz de electrones hacia una pantalla con dos rendijas, si observamos, los electrones se comportan como partículas, atravesando una rendija u otra. Pero si no observamos y simplemente dejamos que pasen, los electrones crean un patrón de interferencia, como si fueran ondas que se superponen. La simple presencia de una medición cambia el resultado, lo cual ha generado uno de los debates más profundos sobre la naturaleza de la realidad. Esto nos lleva al concepto de función de onda, introducido por Erwin Schrödinger. La función de onda describe todas las posibles posiciones y estados de una partícula. Pero al realizar una observación, la función de onda colapsa en un resultado específico. Esto plantea preguntas filosóficas enormes. ¿Es la realidad algo que existe independientemente de nosotros? ¿O la observación misma participa en su definición? En el mundo cuántico, nada está completamente definido hasta que interactúa con algo más. Es como si la naturaleza estuviera escrita en probabilidades, no en certezas. Otro fenómeno sorprendente es el entrelazamiento cuántico. Dos partículas pueden interactuar de tal forma que sus estados quedan correlacionados, de manera que, sin importar cuán lejos se encuentren, lo que ocurra con una afectará instantáneamente a la otra. Einstein llamó a esto acción fantasmal a distancia, porque parecía violar la noción clásica de que nada puede viajar más rápido que la luz. Hoy sabemos que el entrelazamiento es real y ha sido comprobado en numerosos experimentos. No transmite información de manera convencional, pero revela una profunda conexión subyacente en la estructura del universo. Estos fenómenos, aunque extraños, no son meras curiosidades. Son la base de tecnologías que ya utilizamos, como los semiconductores en los microchips, los láseres, la resonancia magnética y los futuros ordenadores cuánticos. La física cuántica, aunque abstracta, moldea la vida cotidiana en formas que rara vez notamos. Pero volvamos al recorrido hacia lo más pequeño. El modelo estándar, como mencionamos en la primera parte, es la herramienta más poderosa que tenemos para explicar el mundo subatómico. Es un mosaico de partículas y fuerzas que ha resistido décadas de pruebas experimentales. El descubrimiento del bosón de Higgs en 2012 en el Gran Colisionador de Hadrones fue la confirmación de una pieza clave que faltaba en el rompecabezas. El campo de Higgs impregna todo el espacio y confiere masa a las partículas que interactúan con él. Sin el campo de Higgs, las partículas no tendrían masa, y el universo sería radicalmente diferente, incapaz de formar átomos o vida. Sin embargo, a pesar de su éxito, el modelo estándar deja sin responder grandes enigmas. Por ejemplo, sabemos que la materia visible, la que está formada por átomos, representa apenas un 5% del contenido del universo. El resto está compuesto por materia oscura y energía oscura, entidades de las que casi nada entendemos. La materia oscura se revela por su influencia gravitacional en galaxias y cúmulos, pero nunca la hemos detectado directamente. La energía oscura parece ser responsable de la aceleración en la expansión del universo, pero su naturaleza es aún más misteriosa. Esto nos recuerda que,
Aunque creamos haber llegado a lo fundamental, siempre puede haber un nivel más profundo. Así surge la pregunta: ¿son realmente los quarks, electrones y neutrinos las partículas más pequeñas o son construcciones emergentes de algo aún más elemental? La teoría de cuerdas es una de las candidatas para responder a esa pregunta. Según esta hipótesis, lo que llamamos partículas son cuerdas vibrantes diminutas. Cada patrón de vibración corresponde a una partícula distinta, de modo similar a cómo las cuerdas de una guitarra pueden producir notas diferentes según cómo vibren. Esta visión es radical porque sustituye la noción de partículas puntuales por objetos extendidos en una dimensión. Lo más revolucionario es que la teoría de cuerdas permite incluir la gravedad en un marco cuántico. En ella, una vibración particular de la cuerda correspondería al gravitón, la partícula hipotética portadora de la gravedad. De confirmarse, sería el primer paso hacia una teoría del todo, unificando la relatividad general y la mecánica cuántica. Pero la teoría de cuerdas no es la única propuesta. También existen modelos como la gravedad cuántica de bucles, que sugieren que el espacio y el tiempo no son continuos, sino que están compuestos por unidades discretas, como una red de átomos de espacio. Si esto fuera cierto, incluso el espacio vacío tendría una estructura granulada a escalas inimaginablemente pequeñas. Estas ideas nos llevan a reflexionar sobre el límite de lo más pequeño. ¿Existe realmente una escala mínima? Según la física teórica, la llamada escala de Planck podría ser ese límite. Es una longitud de aproximadamente 10⁻35 metros, una distancia tan diminuta que si un protón fuera del tamaño del universo observable, la longitud de Planck sería comparable a un árbol. A esa escala, se cree que las leyes de la física conocidas dejan de tener sentido y debe surgir una nueva teoría. En este viaje hacia lo más diminuto, también nos encontramos con preguntas filosóficas. ¿Es la realidad continua o discreta? ¿Son las partículas realmente objetos o son manifestaciones de campos que vibran en el espacio-tiempo? ¿Existe un nivel fundamental o la naturaleza es infinita en su división? Lo fascinante es que, a pesar de nuestra avanzada tecnología y conocimiento, aún estamos apenas arañando la superficie de estas cuestiones. Cada nuevo acelerador de partículas, cada nuevo experimento, nos abre puertas hacia territorios inesperados. Pero la física cuántica no solo habla de lo diminuto, también conecta con lo gigantesco. La teoría del Big Bang, la evolución del universo y la formación de estructuras cósmicas no pueden entenderse sin las fluctuaciones cuánticas iniciales. En los primeros instantes del universo, esas fluctuaciones microscópicas se ampliaron por la inflación cósmica y se convirtieron en las semillas de las galaxias y cúmulos que vemos hoy. Lo infinitamente pequeño dejó su huella en lo infinitamente grande. Esto revela una unidad profunda. El cosmos y lo cuántico no son mundos separados, sino aspectos de una misma realidad. Lo que ocurre en las escalas más pequeñas termina moldeando la historia del universo entero. El recorrido que hemos hecho nos lleva desde moléculas, átomos y núcleos, hasta quarks, leptones y gluones. Hemos explorado los misterios del modelo estándar, el campo de Higgs y la posibilidad de cuerdas fundamentales vibrando en dimensiones ocultas. Hemos visto cómo la física cuántica no solo nos da respuestas, sino que también multiplica las preguntas. Y aquí está lo más asombroso. Quizás nunca lleguemos a un final definitivo. Cada capa que desentrañamos parece abrir otra más profunda. Tal vez el universo sea como un fractal infinito, con patrones que se repiten a distintas escalas sin límite. Tal vez haya siempre un nivel más pequeño esperando ser descubierto. Sin embargo, esta búsqueda no es en vano. Cada paso nos ha dado herramientas para transformar nuestra tecnología, mejorar nuestra comprensión y expandir nuestra visión del cosmos. Desde los transistores hasta los láseres, desde la energía nuclear hasta la medicina cuántica,
El conocimiento de lo diminuto ha tenido repercusiones colosales en la civilización humana. La física cuántica nos invita a aceptar que la realidad no es como parece a simple vista. Nos enseña que el universo está lleno de paradojas, probabilidades y misterios que desafían la lógica clásica. Pero también nos revela que, a pesar de esa extrañeza, hay un orden subyacente, una coherencia matemática que nos permite describir, predecir y manipular la naturaleza en formas extraordinarias. Cuando miramos hacia las estrellas y contemplamos la inmensidad del universo, sentimos la pequeñez de nuestra existencia. Pero cuando miramos hacia adentro, hacia lo cuántico, descubrimos que en cada partícula, en cada átomo, hay un universo entero de complejidad. Lo más grande y lo más pequeño están íntimamente conectados, recordándonos que formamos parte de una red cósmica que va desde lo infinitamente vasto hasta lo infinitamente diminuto. Así que este viaje de lo más grande a lo más pequeño no es solo un recorrido por escalas físicas, sino también un viaje filosófico. Nos lleva a cuestionar qué es la realidad, qué significa existir y hasta dónde podemos llegar en nuestra comprensión. La física cuántica es, en última instancia, un recordatorio de que el universo es mucho más extraño, profundo y hermoso de lo que jamás imaginamos. Y aunque hoy no tengamos todas las respuestas, la búsqueda misma es lo que nos impulsa hacia adelante. El misterio es un motor poderoso, nos invita a explorar, a experimentar, a imaginar. Nos recuerda que cada descubrimiento, por pequeño que sea, abre una ventana hacia lo infinito. De lo más grande a lo más pequeño en el mundo cuántico. Cuando nos adentramos en el terreno de la física cuántica y exploramos las estructuras más pequeñas del universo, lo que hallamos no es solo un descenso en escala, sino también un cambio radical en las reglas mismas que gobiernan la realidad. A medida que reducimos nuestra mirada, lo que parecía sólido se vuelve difuso. Lo que parecía continuo se fragmenta en unidades discretas. Y lo que parecía predecible se convierte en probabilístico. La física cuántica nos dice que la materia y la energía están hechas de cuantos, es decir, unidades indivisibles en las que ocurren los procesos. La luz, que en la experiencia cotidiana se comporta como una onda, también puede describirse como partículas llamadas fotones. Los electrones, que normalmente consideramos partículas, se comportan como ondas en ciertos experimentos. Esta dualidad onda-partícula no es una excepción, es una característica fundamental de la naturaleza. Un ejemplo clásico es el experimento de la doble rendija. Cuando se dispara un haz de electrones hacia una pantalla con dos rendijas, si observamos, los electrones se comportan como partículas, atravesando una rendija u otra. Pero si no observamos y simplemente dejamos que pasen, los electrones crean un patrón de interferencia, como si fueran ondas que se superponen. La simple presencia de una medición cambia el resultado, lo cual ha generado uno de los debates más profundos sobre la naturaleza de la realidad. Esto nos lleva al concepto de función de onda, introducido por Erwin Schrödinger. La función de onda describe todas las posibles posiciones y estados de una partícula. Pero al realizar una observación, la función de onda colapsa en un resultado específico. Esto plantea preguntas filosóficas enormes. ¿Es la realidad algo que existe independientemente de nosotros? ¿O la observación misma participa en su definición? En el mundo cuántico, nada está completamente definido hasta que interactúa con algo más. Es como si la naturaleza estuviera escrita en probabilidades, no en certezas. Otro fenómeno sorprendente es el entrelazamiento cuántico. Dos partículas pueden interactuar de tal forma que sus estados quedan correlacionados, de manera que, sin importar cuán lejos se encuentren, lo que ocurra con una afectará instantáneamente a la otra. Einstein llamó a esto acción fantasmal a distancia, porque parecía violar la noción clásica de que nada puede viajar más rápido que la luz.
Hoy sabemos que el entrelazamiento es real y ha sido comprobado en numerosos experimentos. No transmite información de manera convencional, pero revela una profunda conexión subyacente en la estructura del universo. Estos fenómenos, aunque extraños, no son meras curiosidades. Son la base de tecnologías que ya utilizamos, como los semiconductores en los microchips, los láseres, la resonancia magnética y los futuros ordenadores cuánticos. La física cuántica, aunque abstracta, moldea la vida cotidiana en formas que rara vez notamos. Pero volvamos al recorrido hacia lo más pequeño. El modelo estándar, como mencionamos en la primera parte, es la herramienta más poderosa que tenemos para explicar el mundo subatómico. Es un mosaico de partículas y fuerzas que ha resistido décadas de pruebas experimentales. El descubrimiento del bosón de Higgs en 2012 en el Gran Colisionador de Hadrones fue la confirmación de una pieza clave que faltaba en el rompecabezas. El campo de Higgs impregna todo el espacio y confiere masa a las partículas que interactúan con él. Sin el campo de Higgs, las partículas no tendrían masa, y el universo sería radicalmente diferente, incapaz de formar átomos o vida. Sin embargo, a pesar de su éxito, el modelo estándar deja sin responder grandes enigmas. Por ejemplo, sabemos que la materia visible, la que está formada por átomos, representa apenas un 5% del contenido del universo. El resto está compuesto por materia oscura y energía oscura, entidades de las que casi nada entendemos. La materia oscura se revela por su influencia gravitacional en galaxias y cúmulos, pero nunca la hemos detectado directamente. La energía oscura parece ser responsable de la aceleración en la expansión del universo, pero su naturaleza es aún más misteriosa. Esto nos recuerda que, aunque creamos haber llegado a lo fundamental, siempre puede haber un nivel más profundo. Así surge la pregunta: ¿son realmente los quarks, electrones y neutrinos las partículas más pequeñas o son construcciones emergentes de algo aún más elemental? La teoría de cuerdas es una de las candidatas para responder a esa pregunta. Según esta hipótesis, lo que llamamos partículas son cuerdas vibrantes diminutas. Cada patrón de vibración corresponde a una partícula distinta, de modo similar a cómo las cuerdas de una guitarra pueden producir notas diferentes según cómo vibren. Esta visión es radical porque sustituye la noción de partículas puntuales por objetos extendidos en una dimensión. Lo más revolucionario es que la teoría de cuerdas permite incluir la gravedad en un marco cuántico. En ella, una vibración particular de la cuerda correspondería al gravitón, la partícula hipotética portadora de la gravedad. De confirmarse, sería el primer paso hacia una teoría del todo, unificando la relatividad general y la mecánica cuántica. Pero la teoría de cuerdas no es la única propuesta. También existen modelos como la gravedad cuántica de bucles, que sugieren que el espacio y el tiempo no son continuos, sino que están compuestos por unidades discretas, como una red de átomos de espacio. Si esto fuera cierto, incluso el espacio vacío tendría una estructura granulada a escalas inimaginablemente pequeñas. Estas ideas nos llevan a reflexionar sobre el límite de lo más pequeño. ¿Existe realmente una escala mínima? Según la física teórica, la llamada escala de Planck podría ser ese límite. Es una longitud de aproximadamente 10⁻35 metros. Una distancia tan diminuta que si un protón fuera del tamaño del universo observable, la longitud de Planck sería comparable a un árbol. A esa escala, se cree que las leyes de la física conocidas dejan de tener sentido y debe surgir una nueva teoría. En este viaje hacia lo más diminuto, también nos encontramos con preguntas filosóficas. ¿Es la realidad continua o discreta? ¿Son las partículas realmente objetos o son manifestaciones de campos que vibran en el espacio-tiempo? ¿Existe un nivel fundamental o la naturaleza es infinita en su división? Lo fascinante es que, a pesar de nuestra avanzada tecnología y conocimiento, aún estamos apenas arañando la superficie de estas cuestiones. Cada nuevo acelerador de partículas, cada nuevo experimento,
nos abre puertas hacia territorios inesperados. Pero la física cuántica no solo habla de lo diminuto, también conecta con lo gigantesco. La teoría del Big Bang, la evolución del universo y la formación de estructuras cósmicas no pueden entenderse sin las fluctuaciones cuánticas iniciales. En los primeros instantes del universo, esas fluctuaciones microscópicas se ampliaron por la inflación cósmica y se convirtieron en las semillas de las galaxias y cúmulos que vemos hoy. Lo infinitamente pequeño dejó su huella en lo infinitamente grande. Esto revela una unidad profunda. El cosmos y lo cuántico no son mundos separados, sino aspectos de una misma realidad. Lo que ocurre en las escalas más pequeñas termina moldeando la historia del universo entero. El recorrido que hemos hecho nos lleva desde moléculas, átomos y núcleos, hasta quarks, leptones y gluones. Hemos explorado los misterios del modelo estándar, el campo de Higgs y la posibilidad de cuerdas fundamentales vibrando en dimensiones ocultas. Hemos visto cómo la física cuántica no solo nos da respuestas, sino que también multiplica las preguntas. Y aquí está lo más asombroso. Quizás nunca lleguemos a un final definitivo. Cada capa que desentrañamos parece abrir otra más profunda. Tal vez el universo sea como un fractal infinito, con patrones que se repiten a distintas escalas sin límite. Tal vez haya siempre un nivel más pequeño esperando ser descubierto. Sin embargo, esta búsqueda no es en vano. Cada paso nos ha dado herramientas para transformar nuestra tecnología, mejorar nuestra comprensión y expandir nuestra visión del cosmos. Desde los transistores hasta los láseres, desde la energía nuclear hasta la medicina cuántica, el conocimiento de lo diminuto ha tenido repercusiones colosales en la civilización humana. La física cuántica nos invita a aceptar que la realidad no es como parece a simple vista. Nos enseña que el universo está lleno de paradojas, probabilidades y misterios que desafían la lógica clásica. Pero también nos revela que, a pesar de esa extrañeza, hay un orden subyacente, una coherencia matemática que nos permite describir, predecir y manipular la naturaleza en formas extraordinarias. Cuando miramos hacia las estrellas y contemplamos la inmensidad del universo, sentimos la pequeñez de nuestra existencia. Pero cuando miramos hacia adentro, hacia lo cuántico, descubrimos que en cada partícula, en cada átomo, hay un universo entero de complejidad. Lo más grande y lo más pequeño están íntimamente conectados, recordándonos que formamos parte de una red cósmica que va desde lo infinitamente vasto hasta lo infinitamente diminuto. Así que este viaje de lo más grande a lo más pequeño no es solo un recorrido por escalas físicas, sino también un viaje filosófico. Nos lleva a cuestionar qué es la realidad, qué significa existir y hasta dónde podemos llegar en nuestra comprensión. La física cuántica es, en última instancia, un recordatorio de que el universo es mucho más extraño, profundo y hermoso de lo que jamás imaginamos. Y aunque hoy no tengamos todas las respuestas, la búsqueda misma es lo que nos impulsa hacia adelante. El misterio es un motor poderoso. Nos invita a explorar, a experimentar, a imaginar. Nos recuerda que cada descubrimiento, por pequeño que sea, abre una ventana hacia lo infinito. Si te apasiona descubrir los misterios del universo y quieres seguir aprendiendo sobre ciencia y cosmos, suscríbete ahora mismo a este canal, activa la campanita y acompáñanos en cada nuevo viaje por el conocimiento. Dale like, comparte el video y únete a esta comunidad de exploradores del infinito.